¿Has escuchado mencionar el término calistenia? Seguro que lo has oído. Se trata de efectuar ejercicios con el peso corporal. Pero en el jiu-jitsu brasileño y demás artes marciales existen ejercicios con el peso del otro, incluso en las fuerzas militares. El día de hoy se exhibirán en este video los que más se usan para mejorar en el juego del jiu-jitsu brasileño. Muchas veces es duro lidiar con el peso del otro, porque básicamente ni con el propio se puede. Es por eso que se aconseja, antes de realizar los ejercicios principales, lograr hacerlos sin carga, al menos los básicos como sentadilla, abdominales, flexiones de pecho y dominadas. Cada ejercicio tiene su técnica, es por ello que debes poner especial atención a las siguientes indicaciones. Los pies deben ir enganchando las piernas del otro, agarrar el cinturón con ambas manos y balancear el cuerpo como tirando de encima de uno al otro. Desplazarlo con las piernas al estirarlas y así avanzar. Este ejercicio fortalece abdomen y piernas. Es recomendable utilizar estos agarres y los pies deben ir en la cadera del otro. Luego, traccionar hacia uno con los brazos y empujar con las piernas nivelando fuerzas para mantener el equilibrio. Subir y bajar al otro es la meta principal. Este fortalece hombros y piernas. Para este caso, es básicamente efectuar la entrada del Kataguruma, un derribo de judo y lucha. Es esencial la cargada. Una vez tracciono bien al otro, para dejar bien centrado su cuerpo sobre uno, apretar abdomen, tener la espalda recta y hacer la tijera casi a tocar el piso con la rodilla. Ojo, debo estar listo para que cuando el otro salte no nos caigamos. Si se hacen varias repeticiones, es mejor este agarre, como si fuera una mochila. Cuidado con la postura. Tener la espalda recta y apretar el abdomen es algo básico. Inhalar al bajar como si te sumergieras bajo el agua y al subir exhalar. Los 100 kilos es una posición de control al costado de uno cuando alguien ha pasado la guardia. Es necesario recuperar esa guardia como meta principal, pero para este caso vamos a llegar hasta cierto punto. Primero vamos a hacer un puente pélvico y a la vez alejar con los brazos al otro como si se tratase de un press de banca. Es esencial sacar la cadera en cada repetición y luego regresar al 100 kilos. Este fortalece el pecho, los brazos y el tríceps. Cuando se va a hacer por primera vez este ejercicio, es normal sentir temor. Es más seguro de lo que creen, siempre y cuando se esté haciendo con alguien que no exceda mucho el peso de uno. Primero que todo, el compañero lo acomoda a uno de esta forma y se deja caer hacia atrás para uno quedar parado. La espalda debe ir recta cuando se hace la fuerza y el otro cae de pie. Este se puede hacer varias veces, fortaleciendo así la espalda, los lumbares, los femorales y el abdomen. En el jiu-jitsu brasileño hay dos roles, el guardiero y el pasador. El primero es a quien le interesa mucho este ejercicio, ya que a veces se lucha con gente muy fuerte que termina alzándolo a uno desde el piso. El compañero se acomoda en sentadilla o en una semiflexión, manteniendo una buena base. Este es interesante porque trabajan ambas personas. Uno fortalece las piernas y practica la buena base, y el otro los antebrazos con los agarres y la estrategia para no caer al ubicar las piernas de cierta manera, encontrando el mejor lugar para agarrar y así circular. Este es uno de los ejercicios más difíciles de todos, donde necesita una muy buena fuerza de agarre. El compañero no necesariamente debe estar a 90 grados, pero debe mantener una muy buena base y sus brazos un poco abiertos.
Primero que todo, uno salta para ir pasando por encima del otro, casi como si fuera por una guillotina, pero en vez de ello, voy y abrazo su torso. Paso las piernas por debajo de sus brazos, quedando hacia su pecho. Una vez haga esto, entre sus piernas paso un brazo y agarro la solapa. Luego paso el otro, agarro la solapa lo más alto que pueda y como si estuviera haciendo una dominada dejo pasar mis piernas entre las de él, manteniéndome a flote para llegar finalmente a guardia cerrada. Este vendría siendo uno de los ejercicios más fáciles de todos, donde uno abre las piernas mientras el otro se ubica boca arriba debajo de uno. Manteniendo la espalda recta, apretando el abdomen, agarro las solapas de mi compañero, traccionándolo hacia mí. Allí fortalezco espalda y brazos. Ahora bien, estos son algunos ejercicios interesantes con el peso corporal, aunque el otro está ahí para hacerlo más duro. Primero, el compañero se ubica en 4 apoyos, asegurándose que puede estar firme allí sin caer de lado. Yo voy a ir con ambos brazos en la barriga del otro y la cumbamba en el costado opuesto al cuerpo mío. Me voy a impulsar con las piernas, tensionando el abdomen y cayendo, casi como haciendo un puente pélvico. Esto fortalece la espalda, el antebrazo y el abdomen. Colocarse en posición de carretilla. Uno se acuesta del todo con los brazos estirados, tensionando el abdomen, brazos, hombros y espalda para erguirse un poco, desplazándose con el cuerpo hacia el frente. Muchas personas lo hacen con aplauso. Son esencialmente abdominales, con un recorrido completo, o medio hacia arriba o hacia abajo. El compañero se sostiene con una semisentadilla y trata de abrir las piernas para que su compañero no tenga apoyo alguno, manteniéndose como al aire. Tratar de mantener una buena base. Se sube y se baja las veces que se aguante.